Bueno, buen día. Gracias a todos por seguir en sintonía. Retomamos a Debates de Ideas por Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. De inmediato hacemos contacto con el congresista Ito Bisonó, que viene a hablar con nosotros de algunos temas interesantes sobre la AFP y lo que está pasando con toda esta pandemia. Don Ito, ¿cómo está usted? Estamos bien, mejor ahora con ustedes y a través de ustedes con lo que nos tienen en sintonía. A sus órdenes. Bueno, nosotros también, Oneuli Cáceres y Víctor Peña. Buenos días, Don Ito, bienvenido a este programa Debates de Ideas. Mire, Don Ito, inmediatamente comenzando a la papa caliente, toda esta situación con las AFP y la situación de emergencia que ha sido llamado, el país está prácticamente cerrado, una crisis sanitaria. Usted ha hecho una propuesta que me ha parecido algo diferente a la que los otros diputados han hecho. Nosotros queremos que usted nos explique de qué se trata esta propuesta que usted hace. Fíjense, nosotros entendemos que el trabajador dominicano, o todos los dominicanos, en diferentes escalas, algunos que tienen pequeños negocios, vamos a suponer el que tiene un pequeño taller de herrería que tiene 2 meses que no trabaja, o el que tiene una gomera que tiene 2 meses que no trabaja, o el barbero que tiene 2 meses que no trabaja, o el que tiene una guaguita de transporte, un carro de transporte, y aquel también que tuvo 5 años cotizando en la AFP y que hoy no tiene trabajo, ya sea un empleado normal o un mediano ejecutivo, necesita dinero y hay que ponerle dinero en la mano. Pero antes que nada hay que respetarlo, y más en momentos de crisis. No se le puede hablar mentira, no se puede jugar con su necesidad y no se puede hacer populismo con la necesidad del dominicano o de cualquier persona que necesite salir adelante porque no tiene que comer, porque tiene a su familia esperando que él le lleve soluciones para seguir adelante. Entonces, nosotros tenemos una propuesta alternativa que ha funcionado incluso en otros países, y es que los gobiernos habiliten un fondo, en el caso de República Dominicana, con cargo a las reservas en dólares que tiene el Banco Central, que tiene 9.000 y pico, casi 10.000 millones de dólares en reserva, y lo pueda habilitar para facilitarle a aquellos que tienen depósitos en su AFP. O que el Estado Dominicano, a través del ahorro del presupuesto, porque el gobierno tiene 2 meses cerrado, aún esté gastando en temas de salud, haga un fondo y lo disponga para que le llegue a la mano a los trabajadores. O que se pueda reformular una parte del presupuesto y algunas partidas como la de publicidad, porque yo me imagino que ya no van a seguir con los 7.000 millones de pesos de publicidad del Estado en los programas, que mejor cojan unas partidas, la especialicen y se la pongan a través de un fondo especializado a los trabajadores en la mano. ¿Por qué yo hago esta propuesta? Porque desde el Congreso es prácticamente imposible modificar la ley. ¿Por qué es imposible? Porque los congresistas no están yendo al Congreso. En la época de pandemia ha pasado 1 mes y medio y se ha ido en 2 ocasiones a tratar el tema de emergencia y de excepción. Luego, imagínense que abre el Congreso y se vaya regularmente. El procedimiento para tratar una ley es que se ponga en agenda, que se envíe a comisión, que se discuta, que se hable en vistas públicas, que se apruebe, que burocráticamente se envíe a la otra ala del Congreso, que vuelva entonces a la comisión, que vuelva a vista pública, que se apruebe. ¿Y saben dónde están los congresistas de aquí al 5 de julio? En campaña, porque esa es la verdad, no se puede hablar mentira. Estarán en campaña electoral para su reelección. Y después que pase la campaña, el 5 de julio, viene el mes de agosto, y el 16 de agosto concluye un periodo de 4 años y se renova el Congreso.
entonces vienen congresistas nuevos que no conocen la dinámica del Congreso, que comienzan a prepararlos, y otros que no conocen la ley porque evidentemente son nuevos, y ahí llegamos a enero, a Reyes, a Navidad. Pero ya yo me he muerto, Don Hito, de que ya... la población necesita dinero ahora, no necesita que nosotros le vendamos un sueño para después. Pero déjame terminar este último punto. Supongamos que sí, que la población dice, pero ustedes cuando quieren aprueban la cosa expreso, como los préstamos de Odebrecht. Yo digo, bueno, es verdad, los que votan por los préstamos expresos y se construye una mayoría, aprueban cosas rápidas. Pero ¿estarán esas mayorías con esos líderes que la dominan, principalmente el PLD que tiene mayoría, dispuestos a hacerlo? Vamos a suponer que sí. Entonces se aprueba la ley, mañana está modificada la ley y se dice, ¿dónde están los fondos? Es la pregunta. Fondos de ese tipo, que son miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, nunca están en efectivo en una bomba, en una bóveda. Están colocados en papeles comerciales, aquí o en cualquier parte del mundo, que se invierten a mediano y largo plazo. En República Dominicana, los fondos de la AFP están depositados en Hacienda y en el Banco Central, financiando al mismo gobierno. Otra parte financiando obras inmobiliarias como la Ciudad Juan Bosch y en bancos comerciales o bancos internacionales, lo cual tomaría meses volver hacia atrás para volverlo en efectivo, con lo que conllevaría el mensaje de que en República Dominicana no hay garantía jurídica para comercializar papeles porque en cualquier momento te lo pueden pedir de vuelta. O sea, es prácticamente imposible, inviable, modificar la ley y tener esos recursos a mano. Bueno, pues entonces, Don Hito, usted nos está pintando a los trabajadores un panorama sombrío. Según usted lo plantea, solamente esa posibilidad de que se pueda resolver con los trabajadores. Porque usted plantea otra posibilidad, pero yo digo que para esa otra posibilidad, el gobierno, a través de sus legisladores, tienen que tener voluntad, que no la han expresado en los momentos que se ha tratado de llevar el tema al Congreso. Bueno, es que la posibilidad de mi propuesta no depende del Congreso. No, ya lo sé. Depende de la parte administrativa del Estado Dominicano, con las tres fórmulas que yo planteo. La del Congreso, vuelvo y repito, el PLD está dividido, el PRM está también con una posición y los legisladores no están asistiendo. Posible convertir ese dinero, esos papeles, esos recursos en dinero líquido en el tiempo que los trabajadores piden sus recursos y necesitan sus recursos, que son de ellos. Ahora, veamos otro tema que no es discutido por los trabajadores ni por nosotros mismos, porque son temas un poco más complicados. Si se modifica la ley, se cae la ley. La ley se aprobó en 2001 y se desnaturaliza, porque es como cuando se lleva un SAN. Todos sabemos, Víctor, lo que es un SAN. Así es. Bueno, si hay 10 gente que llevan un SAN y de a 1,000 pesos, y resulta que hay 7 que dicen, no, yo no voy a dar 1,000 pesos, yo voy a dar 700. Entonces se cae el SAN. Así es. Entonces están pidiendo los fondos, pero también tienen que estar conscientes que se va a desbaratar el fondo, que no va a dar los mismos resultados. Un fondo que debe de ser quizás modificado para que dé una pensión mayor cuando el trabajador se retire, porque la que da hoy no es suficiente. Pero además, si esos fondos se inyectaran directamente a la economía hoy día, el dólar ayer cerró a 57 por 1. Eso no lo sabe nadie, o no lo sabe el pueblo en general. Si le inyectamos algunos 9,000 millones, 10,000 millones de pesos de golpe, estaría en 62 por 1. ¿Sabe lo que pasaría? Que sube la luz, que sube el agua, que sube el café, que sube el arroz, que sube el pasaje, que lo sube todo, porque el petróleo puede estar barato, pero se compra en dólares. Así es. Y todo se mueve en dólares. Eso es otro aspecto ya
de la economía, que tampoco se maneja en el diario vivir. Por eso, estas son acciones que los gobiernos, y fíjense que digo los gobiernos, porque esto no es una solución ni una propuesta para que el gobierno no la pueda hacer, sino para que la hagamos todos juntos, buscar una solución, porque la verdad es que hoy día tú le dices a la gente, quédate en casa, o Neulín vive en La Guayiga. ¿Sabe cómo vive la gente en La Guayiga? En casita con techo de zinc, en 30 metros cuadrados. No tiene agua, muchos de ellos. En Guanuma, en los cordones de la ciudad, de la provincia de Santo Domingo. Pero no hay que ir tan lejos. En el Callejón de la Chancleta, en Cristo Rey, al lado del mercado de Cristo Rey, aquí en el corazón de la ciudad, o en Los Girasoles. Quédate en casa. ¿En cuál casa? Sin agua, sin despensa, sin comida. A las 5 de la tarde parece una estufa porque el techo es de zinc. Entonces a esa gente hay que buscarle una solución. Pero para buscar una solución, tú tienes que estar consciente y saber de verdad cómo está viviendo el pueblo dominicano. Y sentirlo además, que te duela de verdad. No se puede estar jugando con el populismo y diciéndole a la gente, hay que pedir tal cosa, sabiendo que no se puede esa cosa que tú le estás pidiendo que pidan. Neulis. Bueno, buenos días, Aito Bisonó. Otra vez, es un honor para nosotros. Aito, como acaba de mencionar, es un conocedor del país completo. Conoce cada rincón del país. Entonces, Aito, esos diputados que están proponiendo que se conozca ese proyecto de las AFP, tienen conocimiento de que eso no es posible. Y yo entiendo entonces que deberían acoger la propuesta suya. Bueno, esos diputados están primero haciendo su labor de representación. Si ellos no hubieran abordado el tema, no se conociera y yo no estuviera haciendo mi propuesta y eso no fuera una exigencia. Yo creo que ellos están cumpliendo también con una labor, pero me parece que deberían de estar conscientes de la situación real. Y yo creo que sí que lo están, pero están jugando un rol que yo creo que es muy importante también. Don Hito, la presidenta de la Asociación de AFP ha dicho, la señora Kirsty Jaques, ha dicho que los fondos de pensiones no son para usarlo en caso de emergencia, y también que qué van a hacer los ciudadanos con ese fondo de pensión, con el 30%. ¿Qué valoración le merece estas declaraciones? Fíjate, tenemos que ver lo que pasó en Argentina hace un tiempo, cuando le tocaron los fondos de pensión a los trabajadores que lo querían, son sus fondos. Incluso la ley contempla que si tú te quieres retirar, te puedes retirar. Y el gobierno de la Rúa cayó y se realizó el llamado corralito en la economía argentina. En Perú lo acaban de entregar una parte y entonces la inversión que hizo el ciudadano con su dinero, y está bien porque ese es su dinero, usted en un estado democrático, usted no le tiene que decir ni le puede decir a nadie qué hacer con su dinero, pero resulta que muchos de ellos lo gastaron en electrodomésticos, no lo gastaron ni en medicina, ni en comida, ni en mejoría de su casa, ni en mejoría de su negocio. Eso es medible porque de una vez se sabe dónde aumentan las ventas y qué se hace, y tú dirás, bueno, el dinero circuló, la economía se movió pero en importaciones, no se movió en la producción nacional. Entonces yo creo que Kirsty hace su valoración desde el punto de vista de lo que ha pasado en otros países. Lo otro es que el instrumento se creó buscando una pensión a los trabajadores que no la tenían. Existían y todavía existen sistemas de pensiones cerrados, muy preferenciales, vamos a decirlo, como lo tiene el mismo Congreso, que no va a las AFP. Todavía hoy el instrumento no garantiza una real pensión. O sea, hay personas que tienen del 2005 a la fecha y se van aportando apenas un 2% y el empleador otro tanto. Cuando se retira, se retira con un 10% del sueldo. Con eso usted no va a ninguna parte. El instrumento hay que mejorarlo antes de dañarlo
quitándole con el ejemplo que yo le dije del SAN. Usted tiene un SAN de 1.000 pesos, de 10 gente, y hay 5 que dicen, no, yo no voy a dar 1.000, yo puedo dar 700. Bueno, se desbarató el SAN. Y esa es la visión que seguro Kirsi hace, que si en vez de mejorarlo, se le quita, se va a desbaratar el instrumento y bueno, olvidémonos ya de esa posibilidad de pensión. Tito, mira, hay muchas quejas en cuanto a que un trabajador que dedicó su vida a aportar para sus ahorros, para su retiro digno, fallece. Entonces, los deudores, los familiares, les da trabajo conseguir el dinero de esa pensión. ¿Qué hacer para mejorar esa situación? Porque es que gente pobre coge demasiado lucha y en muchos de los casos nunca lo reciben. ¿Alguno de ustedes es abogado? No. No, conocemos algo de leyes, pero no somos abogados. Yo tampoco, pero a mí se me murió mi papá y mi hermano sí es abogado. Y la lucha que nosotros cogimos para la declaración de herencia, para el pago de los impuestos, para el acta de defunción, eso es una lucha que, óigame, yo no se la deseo a nadie, porque además de que tú estás luchando con la pena de que tu papá se murió, y eso que nosotros somos 4 hermanos que no tenemos diferencia. Imagínense en muchas familias, como la hay en República Dominicana, que tienen varios matrimonios, varias familias, que tienen deuda, que los hermanos no se llevan bien, qué sé yo. Entonces eso es parte de las cosas que hay que buscar viabilizarla. Y además de eso, imagínense una gente que viva en el interior del país y tenga que buscar una carta, tenga que buscar un permiso. Son situaciones burocráticas que no son fácil cumplirlas y que hay que irla mejorando cada día. Ulises. Tenía el micrófono un poco muteado. Tú sabes, Rodolfo, que tengo una situación aquí. Pero, Hito, nos gustaría también conocer el programa político que usted tiene ante la crisis sanitaria que nos afecta, ya que yo conozco que usted es un hombre bastante solidario y bastante trabajador con los pueblos más susceptibles, principalmente del Distrito Nacional y también en algunas provincias del país. Nosotros hace 2 meses nos unimos a los esfuerzos que está haciendo Luis Abinader en su propuesta para el combate del coronavirus. Y no solamente para el combate del coronavirus, sino mirando un poco más allá. Lo que por alguna circunstancia tenemos responsabilidad de representación o aspiramos a tener algún liderazgo y tenemos algunos amigos a nivel nacional e internacional, tenemos que dar pasos no solamente ante lo urgente, sino también ante lo importante. Y lo importante en este caso es que cuando pase el coronavirus hay que prender el motor de la economía, de la producción, de la estabilidad de la República Dominicana. Y eso no lo estamos viendo ni tomando en consideración. Y yo creo que, claro, la vida es lo más importante y ya van 300 muertos, mal contados. Pero después pueden haber muchos más por la falta de oportunidades, por la misma economía, por la depresión, por las necesidades, por la ansiedad que va a causar la depresión mundial y que afectará también en la República Dominicana, que desde ya no afecta porque no tenemos los ingresos de las remesas como lo teníamos antes. Los periódicos de hoy ya señalan que hay un 21% en decrecimiento, pero el sector turismo está cerrado. ¿Qué implica eso? Implica que los productores nacionales no pueden enviar a los hoteles ni a los restaurantes ni el tomate, ni los plátanos, ni la leche, ni el trabajador tampoco tiene donde ir a cobrar su sueldo el fin de mes, que es lo que hace cuando trabaja. Entonces, estamos viendo no solamente la ayuda que podamos prestarle a los que están cerca de nosotros. Es lamentable decirlo, pero es así. Fuera de la política, aquí hay una informalidad de un 56%, una pobreza y una indigencia que se tapa con muchos anuncios de que todo está bien. Y eso no funciona y eso no es así.
y eso hay que trabajarlo. Nosotros diario nos llegan miles de solicitudes de ayuda para comer en un día, para hacer una compra. Cuando nosotros hemos salido en los momentos que hemos estado fuera del quédate en casa, por ejemplo, a un asilo de ancianos en Cristo Rey, que no tiene ni siquiera su pensión del Estado y tiene también una guardería para llevarle algún tipo de alimento. Hay que ver eso y a cualquiera se les rompe el corazón, y eso es solamente una de las tantas cosas que hay a nivel nacional. Así que nosotros estamos apoyando al candidato Luis Abinader en los pasos que está dando y pidiendo, además, junto con él, una mesa de diálogo sin quitarle el rol al presidente de la República y a sus ministros, porque son los que tienen la delegación de la representación del Estado, pero se tiene que buscar la manera de acabar rápido con el COVID, se tiene que buscar la manera de ver cómo se va a motorizar la economía, porque alguien también va a seguir después de agosto, porque hay elecciones el 5 de julio, y se tiene también que hablar de cuidar la democracia dominicana, porque aquí las elecciones tienen que quedar bien y tienen que pasar contando los votos, y se tiene que juramentar un nuevo gobierno y un nuevo Congreso el 16 de agosto. Don Hito, recordarles a nuestros amables televidentes y revidentes que hablamos con el congresista Hito Bisonó. Don Hito, nosotros con relación a la propuesta que usted plantea de las AFP, yo tengo una duda, porque hay algunas personas que han dicho que la posibilidad de que este dinero sea prestado, es decir, que los trabajadores le presten, las AFP le presten su propio dinero a los trabajadores y que sea una tasa blanda. ¿Está usted de acuerdo con que se haga esto de esta forma, o está usted de acuerdo con que ese dinero que usted propone simplemente se le dé al trabajador y se le descuente luego de su fondo de pensión al final? Fíjate, hay diferentes modalidades y qué bueno, porque fíjate lo que ustedes me señalaban hace un rato, de la propuesta de los legisladores, a sabienda de que no va a materializarse, ¿verdad?, por lo imposible de la burocracia. Y es que surgen diferentes ideas. Por ejemplo, yo presido un Parlamento de Acción Global por segundo año consecutivo. Tenemos oficinas en Bruselas y en Nueva York. Y yo recibo informes de la situación global todos los días. ¿Qué están haciendo en algunos países? En algunos países están creando fondos de contingencia. República Dominicana, por ejemplo, tiene un déficit así fiscal que viene arrastrándose, algunos de ellos desde la quiebra de Baninter, y otro de la cantidad de préstamos que se toman cada año para los gobiernos hacer algún tipo de obra y para robarse otra parte, como es el caso de Odebrecht, o de los Tucanos, o de la ISOE. Entonces, ¿por qué no coger un monto, ya sea de una de las tres modalidades que le presenté hace un rato, y ponérsela en la mano a los trabajadores, garantizándole la apertura de sus negocios? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Le está diciendo a sus trabajadores, pequeños empresarios, microempresarios, ¿cuánto fue lo que tú moviste en 3 meses del último año? Claro, para eso tienen que ser empresarios formales, porque tienen que presentar constancia de ello, ¿verdad? No es de boca, pero hay una gran parte que son formales de los dominicanos. Entonces le presentan su hoja y le dicen, bueno, nosotros movimos 200,000 pesos mensual. Ok, aquí hay un préstamo de 600,000 pesos. 600,000 pesos. ¿Y cuál es el compromiso del trabajador, de ese pequeño empresario, con el Estado, con el país y con esos 600,000 pesos? No puede votar a nadie de sus trabajadores, tiene que mantenerlo, tiene que abrir su negocio y dinamizarlo. Si no lo hace, tiene que pagar el préstamo sin interés, devolver dinero. Si lo hace, es un aporte del Estado para que ese negocio no quebrara y para que los 3 o 4 trabajadores que dependen de ese pequeño negocito lleven comida a su casa. Porque cuando hablamos de 3 trabajadores, no nos recordamos que cada una de esas personas tiene 3 o 4 que dependen de ellos. La mujer, la mamá, los hijos, que se transporta todos los días, que compra en el colmado, que va al supermercado, que paga para que le laven la ropa. Entonces, el asunto es ver qué modelo aporta a la dinámica económica y a relanzar el país. No solamente a ver cómo le cobramos
o a quién le damos, o quién tiene solamente el fondo de pensiones. Yo creo que el acceso tiene que ir más allá de ahí. Bueno, un permisito ahí, Víctor Peña. ¿Y qué porcentaje, que no lo escuché ahorita, qué porcentaje en su propuesta usted entiende que sería un monto considerable? Claro, basándonos en que luego que pase todo esto, los bancos van a venir por nosotros, los bancos van a venir a buscar su préstamo hipotecario, los bancos van a venir a buscar el dinero de su préstamo personales, los bancos van a venir a buscar su préstamo de vehículos. Entonces, ¿qué porcentaje entiende usted en base a eso que sería recomendable para darle a la ciudadanía? Mira, la economía no se puede ver solamente desde la posición de un individuo. Hay que verla, como le dije hace un rato, cuánto dinero se puede inyectar en la economía y cómo eso repercute en la propia economía. Porque en el 2004, cuando se trató el tema de Baninter, se le pagó a los ahorrantes y los ahorrantes se sintieron muy bien. Todo el mundo muy contento. Pero eso creó una inflación que creó 1 millón de pobres en República Dominicana. Los números están ahí. Se sintieron muy contentos una gran cantidad de gente que le devolvieron sus recursos. Vamos a suponer que eran 100.000 o 200.000 personas, pero creó 1 millón de personas más pobres porque se creó un déficit cuasi fiscal que todavía lo estamos pagando y no se acabará de pagar nunca, como van las cosas. Entonces, nosotros creemos que un 25%, por los cálculos que se han hecho, es un dinero que puede ayudar a que se dinamice el trabajo. Porque acuérdense que estamos hablando de un dinero para arrancar, no es un dinero para que se queden en su casa sin trabajar. Incluso el planteamiento nuestro es que no se le entregue de golpe, que el desembolso sea en partidas iguales por 3 meses, para que el choque en la economía no sea complicado, pero que la gente sepa que le va a entrar una cantidad de dinero y que pueda empeñarse, que pueda hacer compromiso, que pueda buscar financiamiento a ese plazo donde va a entrarle ese dinero. Bueno, nosotros estamos viendo un panorama que tú nos estás dibujando aquí, que, bueno, esos fondos están en utilidad del Estado. El Estado es quien hace uso de los fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, según usted plantea la cosa, no es un dinero que nosotros tenemos ahí que ahorita lo necesitamos y aquí está. No hay dinero líquido para eso. Y se ha hablado de que el gobierno buscar un préstamo para poner fondos para que pueda llegar eso a los trabajadores. El panorama así, a modo global, que uno está viendo, es que es prácticamente imposible que el trabajador reciba algún porcentaje de su dinero que ha ahorrado. Le voy a hacer una historia, una anécdota. Es la siguiente. La verdad y la mentira se juntaron un día y caminaron juntas. Y entonces la mentira le dice a la verdad, ¿qué día más bonito? Y la verdad se sorprende porque el día estaba muy bonito. La mentira vuelve y le dice a la verdad, mira qué paisaje más bonito, la montaña, el lago, qué verde. Y la verdad lo mira y dice, pero mira, es verdad. Se acercan al lago y la mentira mete el pie, se quita el zapato, mete el pie y dice, el agua está caliente, vamos a nadar un rato. La verdad se quita su zapato, mete el pie y dice, pero es verdad, el agua está caliente, vamos a nadar un rato. Y se meten y se van nadando al medio del lago. Ahí la mentira sale huyendo, se pone la ropa de la verdad y se lleva su ropa. De ahí en adelante, la mentira anda vestida de verdad y la verdad anda desnuda. Y la gente prefiere ver en la vestimenta de la verdad que no ver la verdad en cuera. Los fondos de las pensiones de la AFP no se pueden accesar a ellos de inmediato porque están invertidos en papeles, y eso es así en República Dominicana y en cualquier país del mundo, porque nadie va a tener
700.000 millones, por decir un número, en una bóveda. Lo primero es que no caben, ni lo pueden tener en lingotes de oro. Se invierten en papeles para que generen beneficios. Por eso, don Hito, devolver eso, hacerlo efectivo, no es tan fácil. Además de que hay que modificar la ley. Mi planteamiento no es tomar un préstamo. El país lo que necesita es no coger más préstamos. El país lo que necesita es que el gobierno diga, como estamos en una época de crisis, yo no voy a seguir poniendo en todos los canales de televisión anuncios de obra pública, anuncios de industria y comercio, anuncios de pro qué sé yo qué cosa, que son 7.000 millones de pesos al año. No, déjame coger esa partida y ponérsela en la mano a los trabajadores. Déjame yo ahorrar ahora que no se están prendiendo los aires, que no hay viajes, que no hay celulares, que la gente, los empleados no están yendo. Déjame decirle a los empleados que vamos a rebajar un 10% de todos los sueldos, principalmente de aquellos que están yendo a los consejos innecesariamente y ganan 500.000 pesos seguro, chipeta. Déjame decirle que ya está bueno por un tiempo y vamos a buscar un ahorro y vamos a ponérselo a los trabajadores en la mano. Hito, tú estás pidiendo un imposible porque, a ver, mira, tú estás hablando de esos anuncios y promociones que tiene el Estado en los diferentes medios de la República Dominicana. Pero ¿qué resulta ahí? Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y hay alma que salvar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Con la disyuntiva de que tiene el gobierno un candidato que no ha alcanzado los niveles suficientes para ellos sentir esa onda de confianza y decir, bueno, podemos parar esta promoción porque tenemos un candidato fuerte que está cimero, que vamos a ganar sin problema. Eso no se da. Entonces, ¿cómo? Es un imposible, es una utopía nosotros pensar que el Estado va a hacer eso. ¿Qué te parece? Bueno, Víctor, yo lo que creo es que el pueblo dominicano entonces tiene que abrir los ojos y darse cuenta quién le habla mentira y quién prefiere impulsar a un candidato que no tiene posibilidades hoy día, practicar el populismo, no darle opciones a su pueblo y hablarle mentira. Por eso te hice la anécdota de la verdad y la mentira, porque quizás no es simpático lo que yo le estoy diciendo. Pero veremos dentro de un año quién tiene la razón. Don Hito, mire, el Congreso en este estado de pandemia, yo entiendo que no ha jugado su rol de fiscalizador del Poder Ejecutivo. ¿Han pensado ustedes buscar la manera de interpelar al ministro de Salud Pública por los casos que se han vuelto donde se ve claramente las sobrevaluaciones? Fíjate, deberíamos de haber hecho no con el ministro de Salud Pública, con el de Obra Pública y muchos más a través de los últimos años. Pero ahí viene aquello de qué primero, el huevo o la gallina. Y digo eso porque ¿quién tiene mayoría en el Congreso? Que yo no lo recuerdo bien, aunque voy regularmente, ¿verdad? Lo que quiero que ustedes me digan, ¿quién tiene mayoría? Los compañeritos del PLD. Entonces la mayoría es la que decide a quién interpelan y a quién no. Y es imposible hasta ahora materializar una interpelación con la mayoría del PLD, que es una cosa para mí ridícula, porque sin embargo van a las comisiones. ¿Y qué importa? Debería ser regular. En España, por ejemplo, el presidente, aunque es un sistema diferente político, va toda la semana al Congreso y ahí tiene que dar rendición de cuentas. Entonces debería de ser normal. Lo que pasa es que los PLDistas no les gusta rendir cuentas, no quieren que le hablen de eso. El ministro de Salud Pública, evidentemente con una cara circunspecta, creyendo que tiene dominio de la comunicación, da los números que quiere y los números no mienten. Mienten quien lo dice de una manera errónea, porque ni siquiera las pruebas, los fallecidos, los que se han sanado, cuadran en los números que se dan. No cuadraron lo que él daba con lo que dio el presidente en la última
alocución pública que tuvo. Y después, ni hablar con las licitaciones que tuvo que retirar porque tenían visos clarísimos de corrupción. Entonces, no se le puede mencionar eso porque él es un hombre serio. Lo de ser serio se demuestra con los resultados, no con la boca. Y las licitaciones las tuvieron que anular, ni siquiera se pudieron hacer por los visos de corrupción que tenían. Que no politicen el tema de salud. No lo politice usted, que va al hangar y a la empresa del candidato suyo y del gobierno a recibir donaciones cuando no quiere recibir las donaciones de más nadie, ni siquiera hablarla, ni agradecerla. Entonces yo creo que eso no es serio. Claro que deberían interpelarlo, claro que deberían de tener más detalles los informes, que la ley dice que el Ejecutivo tiene que presentarle al Congreso, que es el poder número 1 del Estado. Pero cuando te decía lo del huevo y la gallina es, ¿quién lleva la mayoría al Congreso? La lleva el que vota, y el pueblo dominicano ha estado votando así. ¿Por cuáles razones? Bueno, por la que sea, pero tiene mayoría el PLD. Y tenemos entonces que concluir en que hay que buscar la manera de que el Congreso se nivele, de que no pueda seguir teniendo mayoría nadie, que haya un contrapeso para que se puedan llevar allá a los funcionarios del gobierno a conversar con ellos, quitémosle la palabra interpelarlo, y para que se pueda someter cualquier cosa para que los congresistas tengan un rol real. Yo conversaba en estos días aquí con los muchachos, con Neulin y con Rodolfo Santos, y le decía que el problema político de corrupción en la República Dominicana no se va a acabar hasta que no llegue un gobierno que se ponga los pantalones y diga hasta aquí. Vamos a someter a todos los corruptos, sea presidente, no importa quién sea. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada gobierno que llega, lo primero que presenta es un borrón y cuenta nueva. Ese borrón y cuenta nueva lo que hace es que convierte a la República Dominicana en cuanto a la corrupción administrativa en un círculo vicioso, que como no tiene régimen de consecuencia en los primeros casos, bueno, pues los que llegan también se sienten cómodos para hacer ese tipo de actos. ¿Qué hacer con esto, Víctor? Eso es muy fácil, Víctor. Lo que pasa es que los electores tienen que entenderlo. Yo no quiero decir lo que una vez dijo un político desmeritando al dominicano, de conceptualización, pero yo creo que el dominicano se tiene que dar cuenta que hay cúpulas de partidos que se asocian entre ellos, que son funcionarios públicos todos, que asaltan el Estado, que se roban, que cierran instituciones, que se roban fondos de pensiones, que tienen nóminas fantasmas, que hacen negocios desde las posiciones, que tú lo ves quiénes eran, y en 4 y 8 años tú lo ves a ellos y todos sus relacionados de otra manera, y no le conoce ni ocupación, ni negocio, ni herencia. Entonces eso depende mucho también de que el pueblo en su momento, cuando lamentablemente llegue a un hartazgo, que se jarte, diga ya yo no aguanto más esta pandilla. Y yo creo que estamos llegando a ese momento. Se cierra un ciclo. Los partidos que eran grandes antes desaparecen, no hay confianza en esas instituciones. Hay ahora un grupo de jóvenes que se está formando y tomando posesiones y que van a votar y que tienen otras aspiraciones. Y esos son ciclos que se dan en todos los países del mundo. República Dominicana viene un cambio en estos próximos 4 años. Del 20 al 24 hay una transición, pero del 24 hacia allá, aún sea por genética, porque hay mucha gente que se van a morir porque Dios lo va a mandar a buscar, porque la edad o lo que sea, ya viene una transición. Neuli, ¿tiene alguna pregunta para, bueno, don Hito, ahora que regresa Neuli, yo tengo una pregunta que va en este sentido. Hemos visto cómo Salud Pública, el gobierno central, el gobierno de Danilo Medina, del PLD, le ha dado un trato paupérrimo al tema de
de las compras de los insumos para hacer las pruebas. Incluso a la semana pasada todavía no, el Estado no había comprado la primera prueba. Las muertes de algunas personas por coronavirus dicen que murieron por casos sospechosos, por esas personas no se cuentan dentro de las personas que están muriendo. Entonces, este cuadro que nos plantean el PLD pareciera como que quisieran quedarse en el poder a la buena o a la mala. Nosotros, y voy a leer la Constitución. La Constitución, en su artículo 266, dice: los estados de excepción se someterán a las siguientes disposiciones. Solamente voy a leer la número 3. Todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción. Es decir, ¿qué pasaría si el gobierno sigue jugando a no realizar elecciones? ¿Se quedaría Danilo Medina en el poder de todas maneras? Eso es una especulación. Aquí va a haber elecciones. Claro. El 5 de julio. Y va a haber un relevo el 16 de agosto. Lamentablemente, entrando en la especulación, la Constitución tiene un vacío y no contempla una situación así. Eso serán tareas de otros legisladores, de otra asamblea, dentro de muchos años, porque la Constitución entiendo que no se debe de tocar por ahora y muy raro que ocurra otra pandemia de este tipo. Pero aquí va a haber elecciones el 5 de julio, no lo ponga en duda. Yo creo que hay que ver también entonces la parte de responsabilidad que juega la población dominicana para que pueda ser factible unas elecciones el día 5 de julio. Lo que pasa es que estamos viendo que no se están respetando ni los toques de queda. La gente quiere vivir en la calle, aún estando en cuarentena. La cuarentena manda que usted se guarde y tiene libertad incluso para cosas prioritarias, ir a la calle y buscar lo que necesita. Ahora, el irrespeto que estamos viendo nos dice que es posible que la pandemia dure más tiempo de lo que se está programando dentro del estado de salud. Fíjate, le mencioné ahorita que yo recibo un informe a nivel mundial por mi condición de presidente del Parlamento de Acción Global, 147 parlamentos y 147 países. El comportamiento del virus señala que pareciera que a finales de julio ya no va a haber el contagio, la potencia del virus a nivel mundial. Se dice que a nivel de República Dominicana a finales de julio ya tiene que haber una apertura total, porque lo que se está haciendo con el distanciamiento y la cuarentena es evitar que los sistemas sanitarios se abarroten. No es que el virus va a desaparecer, ni que se va a curar nadie del virus, es que no se le pegue a todos juntos, porque es como la gripe, es muy difícil tú controlar la gripe. El miedo de este virus es que no se sabe con qué se ataca y cómo funciona independiente en cada ciudadano, en cada ser humano. Pero el virus se controla, seguirá o se le pegará a la mayoría de la gente y veremos cómo se comporta. Lo otro son manejo de cada población. Por ejemplo, en Corea del Sur, hace una semana se realizaron elecciones y fueron las más acudidas de la época republicana de Corea del Sur. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Lo que hay que hacer aquí. Segmentaron el día de las votaciones, primero los más envejecientes, luego las mujeres, luego los hombres. Se garantizaron las medidas sanitarias del distanciamiento, de la mascarilla, de la manita limpia, del alcohol, y se celebraron las elecciones. Entonces yo me pregunto, aquí van con el peregrino buscando la fe, desesperado, porque esa gente, sí, porque imagínense usted, para usted caerle atrás a un loco con una cruz, y que él es mandado por Dios. Yo soy católico, yo soy creyente, pero yo no creo que se lo mandó nadie. Yo estoy seguro que ahí había un componente de fe tan alto y de desesperación tan alto, de que no pueden estar más en un cuartito. Nosotros somos privilegiados que vivimos en una casa que tiene 3 y 4 ambientes, que tenemos baño, que tenemos agua, que tenemos una pequeña despensa, pero otra gente no.
tan desesperada. Ahora, ¿cuáles son las vistas de los mercados que ustedes han podido observar en las redes? ¿Cuáles son las vistas de las colas en la fila en los bancos de reserva? ¿Cuáles son las vistas de los repartos que ha hecho el gobierno u otros? Entonces, si la gente puede ir a eso sin observar las distancias y las medidas, seguro que de aquí a 2 meses, el 5 de julio, podrá, teniendo las medidas necesarias, ir a votar. Van a haber elecciones el 5 de julio. Correcto. Don Hito, Oneuli, adelante, Oneuli. Hito, hemos visto en las últimas semanas varios dirigentes políticos que están haciendo un llamado a los candidatos de oposición para que hagan un acuerdo ahora para ganar al gobierno, toda la oposición junta. ¿Qué le parece a usted esa propuesta y cuál es su criterio de sobre si se va un candidato en primera vuelta o llevaremos nosotros al país a una segunda vuelta electoral? Fíjense, es prácticamente imposible que toda la oposición se junte para tener un solo candidato. Se puede juntar la oposición en pedir la transparencia en el manejo de la Junta, que ha fallado en el cumplimiento de la ley electoral en muchas ocasiones. Es posible que la oposición junta le dé seguimiento a que los recursos del Estado no se utilicen como hasta ahora, que por ejemplo no hay toque de queda para una compañía privada que se llama Elidosa, pero resulta que ese es el nuevo ministerio para el candidato del gobierno. Es posible que la oposición se junte para que se pida que se le haga prueba a todos los ciudadanos y que finalmente el Ministerio de Salud compre pruebas, que no espere solamente que se las regalen los empresarios o los partidos. Entonces hay muchas cosas que la oposición se tiene que juntar para que el gobierno no sea el partido y el gobierno y el candidato y el gobierno y los recursos del gobierno. Pero las elecciones van a ir cada candidato, porque por ejemplo, Leonel Fernández anda buscando tener un 5% para tener recursos en su partido. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Apoyando la candidatura de Luis Abinader? No le pueden pedir eso. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Para mí que el pueblo dominicano, así como en el 78, votó masivamente en unas condiciones imperantes de dominio del partido de turno en esa ocasión, o como votó en el 2004 para sacar a Hipólito, o como votó y obligó a que, aún coqueteando con la reforma de la Constitución, Leonel no pudiera quedarse, o Danilo no pudiera, con la mayoría que tenía en el Congreso, modificar la Constitución para habilitarse. El pueblo dominicano va a entender que tiene que votar y resolver esto en una vuelta, porque una segunda vuelta implicaría gastar 3.000 o 4.000 millones de pesos, que lo necesitan los trabajadores que no pueden acceder a los fondos de la AFP para que le den financiamiento, que lo necesitan los hospitales que no han remodelado y que están cayéndose en muchas provincias para tener más medicamentos y más equipo, que lo necesita el país para que el aparato productivo funcione. Y si hay una segunda vuelta, ¿para qué va a ser una segunda vuelta en 30 días? ¿Para que dos cúpulas se pongan de acuerdo? Pero se pueden poner de acuerdo con el resultado de las elecciones el 5 de julio. Como lo hicieron en el 2000, porque en el 2000 Hipólito sacó 49, no sacó 50 más 1. Pero cuando se le sumó 26 y Danilo se dio cuenta que 49 más 26 sencillamente eran 65, no tenía nada que buscar, razonó, y yo creo que lo hizo de la manera adecuada, y dijo, bueno, pero es verdad, aquí no hay que hacer elecciones. Y eso es lo que va a pasar otra vez. Yo estoy seguro que sí. Bueno, don Hito, la última pregunta de mi parte. Muchas gracias, agradecer el tiempo que nos ha dedicado. También quisimos tenerlo porque entendemos que la propuesta que usted ha hecho con relación a acceder a los fondos o al porciento, al 25% que se le asigne a la persona, es más lógica, es más razonable, es real, se puede hacer, no hay que aprobar ninguna ley
y no hay que hacer nada de eso y se haría mucho más rápido. Pero ya la última pregunta de mi parte, don Hito, para despedirnos, es que ya usted cumple en este proceso, usted cierra un ciclo como congresista, cierra un ciclo luego de 4 periodos como diputado. ¿Qué vamos a esperar luego del 16 de agosto de la nueva etapa de Hito Bisonó? Bien, Rodolfo, gracias. Y a Víctor y a Onelín por la participación de esta mañana. Ciertamente cierro un ciclo, no me presento al Congreso. Las encuestas dicen que si lo hubiese hecho, hubiese tenido todas las posibilidades de repetir, pero yo creo que debemos de avanzar y otros tienen que venir también a tener su oportunidad. Me voy con el sentimiento del deber cumplido, principalmente porque he ayudado a otros congresistas a sacar sus leyes, porque tengo una carpeta de leyes en donde está el presupuesto participativo, la ley de armas, la modificación de la ley de salud, donde está la ley de pensionados y rentistas, donde nosotros tenemos la modificación de la ley de energía, donde tenemos la ley de pensionados, bueno, mencioné pensionados y rentistas, en fin, una carpeta de leyes donde me eligieron 2 veces miembro del Consejo de la Magistratura, donde presido un organismo mundial que reúne 147 parlamentos por 2 veces consecutivas, y me voy tranquilo. Pero yo presido un centro de análisis de políticas públicas. Yo tengo un grupo de amigos a nivel nacional e internacional que creen en la política de propuesta, en la política decente, en la política de largo plazo, no de una búsqueda inmediata, sino de tener paciencia y de hacer la cosa correcta y de pensar también en dejar una impronta y en ser temerosos de Dios, en creer en Dios, en creer que si uno hace lo mal hecho, algo pasará después, en creer en el prójimo. Así que yo seguiré aportando a mi país desde donde quiera que esté. Y lo principal es que tengo salud, tengo una familia que me apoya, vuelvo y le digo, un grupo de amigos que es parte de la familia de uno, y tengo edad para seguir trabajando y seguir aportando y seguir esperando con mis aspiraciones políticas. Bueno, pues está bien, nosotros vamos de inmediato, nos despedimos, gracias al congresista Hito Bisonó, y no se muevan de ahí porque en breve regresamos. Muchas gracias, Hito. Aquí. Gracias, Hito. Muchas gracias. En breve nosotros regresamos con Antonio Solá a hablar de elecciones en tiempo de COVID-19. No se muevan de ahí, regresamos en breve, más en Debates de Ideas. Muchas gracias, diputado. Bye bye.